Del fondo yo estoy aquí, no hay problema, ¿verdad? No, para nada. Y yo. La calidad ahí de fondo. y yo del fondo ahí no hay nada, ¿no? Bueno, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Nos presento, nosotras somos estudiantes de psicología de quinto semestre, estudiamos en la Universidad de Guadalajara y pues estamos cursando actualmente la materia de psicología organizacional. Por lo tanto, nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca de cómo ha sido su experiencia a lo largo de los años que ha estado trabajando y así. Bueno, me presento, yo soy Mayra Daniela, mi compañera es Andrea Lisset y mi compañera es Kayla. Para comenzar, me gustaría que nos ayudara con una pequeña presentación, cuál es su nombre, en qué empresa está trabajando en este momento, pues cómo llegó a este puesto, cómo le ha ido y así, por favor. Ok, muy bien. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Se siente bien padre que te busque alguien que está estudiando lo que tú estudiaste, pero aparte que sea en el ramo laboral, ¿no? Esta parte a mí siempre pues me ha gustado mucho, ahorita van a conocer el por qué, pero se siente bien padre que me busquen en esta área, ¿no? Y mi nombre es Alejandra Martínez Barbosa. Me gusta mucho que me digan Ale, entonces con todo el gusto y sin problema se pueden dirigir conmigo de esta forma. Y yo estudié psicología en la Universidad Internacional, que es una universidad incorporada a la UDG. Ahorita les platico mi historia de cómo llegué ahí. Y en su momento trabajé para ciertas empresas que tenían que ver con recursos humanos, ¿no? Esta parte de inicié desde archivo, desde el expediente de un empleado, desde cosas como entregar la nómina y que te firmaran el papelito, esas cosas desde ahí. O sea, yo empecé desde ahí. En el Guadalajara Country Club fue uno de mis primeros empleos basados en esto. Duré muchos años ahí en recursos humanos y obviamente fui subiendo de puesto, ¿no? Me enfoqué mucho en la capacitación durante muchos años. La capacitación fue uno de mis catapultas en el Guadalajara Country Club en cuanto a yo dar cursos de capacitación y también traer a expertos en las materias para que dieran cursos dentro de la empresa, ¿no? De ahí salgo de esta empresa, me voy a otras empresas que tienen que ver más, por ejemplo, estuve también en una escuela, en la parte de contratación, en la parte de los estudiantes, de tratar toda esta parte. También estuve en una empresa de reclutamiento y selección de personal. Y de ahí fue cuando tomé la decisión, hace 3 años, en el 2021, la pandemia me llevó a dejar mi empleo, como muchas personas reiteradamente que reviso currículums me doy cuenta, ¿no? Que nos marcó mucho la palabra pandemia, la palabra salir de tu zona de confort, la palabra la necesidad de generar un nuevo ingreso. Entonces tomo la decisión de dedicarme a lo mismo que hago, pero en lugar de para una empresa, yo teniendo mi propia agencia de reclutamiento, ¿no? Al principio, pues realmente nada más era un reclutador freelance, o sea, era alguien que me buscaban y yo hacía una actividad, ¿no? Después ya fomenté o generé el hacer ya algo más base con un método y actualmente ya tengo una agencia de reclutamiento que se llama Talent Link, que tal cual diste, como lo menciona, enlace de talento. Entonces yo soy ese medio o ese puente o esa conexión entre un empleado o una persona en búsqueda de empleo y una empresa en búsqueda de talento. Entonces yo estoy en medio de ese proceso, acompaño a las empresas mucho, por ejemplo, a estudios de mercado, de puestos, de vacantes, de pagos, de horarios, de ubicaciones. Oriento mucho a las empresas en el proceso de selección de qué candidato es viable, por qué te gusta, cuánto le estás pagando, qué trae esta persona, qué beneficios tiene. Y entonces me encargo de ese proceso principalmente. También doy capacitación a la persona que recluta, porque obviamente la posición es complicada por sí sola, entonces hay que replicar y hacer cosas o quitar ciertos errores, ciertos procesos que hacen ellos con anterioridad. Entonces también hago esta parte de capacitar y evaluamos, ¿no? Hacemos evaluaciones psicométricas por competencias, donde precisamente tienes que tener ese buen ojo para detectar si esa persona no te mintió, qué pasó, y en la competencia ahí ves, ¿no? Si trae esta competencia, no la trae, cómo la trae, ¿no? Y hacemos también socioeconómicos. El socioeconómico es una investigación laboral que tú vas a la casa de la persona, dónde vive, con quién vive, cuánto gasta, qué recursos tiene, qué necesidades tiene, bajo qué condiciones vive, etcétera, y investigación laboral. ¿Por qué salió de los empleos anteriores? Si tienen cartas de recomendación, si cotizó en el IMSS, si no, o sea, toda la parte laboral desglosadita, ¿no?
Entonces, este servicio lo generamos ya sea completo, de todo el proceso que les acabo de mencionar, o por etapas, o solo uno. Hay personas que solo nos piden cierto proceso, y eso es el servicio que generamos en Talent Link, y el cual ahorita estoy pues como fundadora, creadora, y aparte obviamente pues como líder de esta agencia de reclutamiento y selección que atrae este talento. También ayudamos a la gente a hacer currículums de empleo. Mucha gente desconoce cómo hacer un currículum, entonces esta parte de orientación, acabo de ir al CUSEA a una plática, justo es un tema que se requiere mucho, entonces también ayudamos a las personas en esta parte de orientarlos, de generar creación de contenido, por eso les decía mucho de mi marca personal, es para orientar a todas esas personas a que obviamente pues puedan tener mejores herramientas y lleguen más preparados a la entrevista o a tocar puertas y no sea tan complicado para ellos poder tener un nuevo empleo, ¿no? Entonces, pues esa es mi historia. Actualmente, pues aquí estoy en Talent Link y seguimos creciendo para seguir generando pues más ayuda a toda esta gente que busca el área laboral, ¿no? O una oportunidad ideal, le llamo yo, de esta forma, ¿no? Esa es mi historia, esa es quién soy yo. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya se acabaron. La universidad, ¿cómo fue que llegó a esa universidad? De la universidad les iba a contar, ok. Justo cómo me motivé. Cuando yo tengo 17 años, porque terminé la prepa de esa edad, hago trámites a la Universidad de Guadalajara. Y de pronto los puntajes y que el montón y que antes todo era como bien complicado y que ciencias de la salud y que yo lo veía como inalcanzable, pues literal, no salí en listas. A unos cuantos puntos, no puedo decirles que soy burra porque la verdad es que soy muy inteligente y me gusta mucho, pero unos cuantos puntos y no pude entrar. Entonces yo había escuchado mucho el mito, y mi papá me lo decía, de que si dejas de estudiar ya no continúas estudiando. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo dejar de estudiar porque si dejo de estudiar, probablemente me pongo a trabajar o pongo a hacer algo, ya a lo mejor ya no voy a querer estudiar o voy a cambiar de carrera o yo no voy a estudiar esa. Y luego todas mis amigas iban para la UDG, entonces yo decía, no, yo estudié en prepa 10 de la UDG, venía ya de la Universidad de Guadalajara, ya encariñada con la Universidad de Guadalajara, yo decía, no. Entonces, y el recurso tampoco era tanto como para meterme en una universidad, pues como la UNIVA o el ITESO, ¿no? En un recurso todavía más grande, en ese momento pues yo todavía no tenía, o mi familia no tenía ese ingreso para meterme en una universidad privada. Entonces, encuentro la UI, literal, o sea, Universidad Internacional, la encuentro, vamos, súper accesibles las mensualidades, con un nivel académico bueno, con una buena escuela, salones pequeños, de 20 personas, entonces yo decía, no, bueno, eso sí me gusta, de este académico, la formación académica eran, creo que 9 o 10 materias por semestre, entonces en aquel entonces, en lugar de acabar la carrera a los 5 años, la acababas a los 4, entonces, y aparte te las metían de cajón, entonces ya era como más, entonces mi papá me dijo, ¿quieres, te interesa? Pues pagamos un semestre, y luego te cambias a la UDG porque llevan el mismo sistema y está incorporada a la UDG y no sé qué. Y entonces así es como llego a la Universidad Internacional y me enamoro de los maestros, de la academia, o sea, de la formación académica que llevaban ahí. De la escuela así como pequeñita y todo estaba sobre Américas y casi Manuel Acuña, de físicamente cómo estaba, todo cómo se llevaba. Entonces cuando termino el primer semestre me dice mi papá, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el trámite, te mueves. No, aquí me quedo porque ya quiero, entonces ya a los 21 ya estaba graduada, entonces dije, no, o sea, estuvo súper bien porque pues no tuve que yo elegir las materias, ya te las metían cuáles iban por semestre, era más fácil todo, al final mi título y mi cédula, mi título solamente en la Universidad de Guadalajara y luego hice mi cédula, o sea, hice el trámite completo todo, entonces realmente así fue como llegué y hice esa generación ahí. Sí, entonces fue como llegué. ¿La universidad ya no está? Ya la universidad no está ahí en ese plantel. Ok. Sí, o sea, el otro día pasé por ahí, ya no está, hicieron como otra cosa, o sea, construyeron otra cosa, la movieron del lugar, pero sí existe la universidad. Sí, y tiene varias carreras, o sea, administración, contabilidad, sí existe a nivel de académico, sí existe, pero físicamente como que a lo mejor ya no lo rentaron ahí o algo pasó y quitaron el plantel en el que yo estuve, ¿no?
en el que yo creo. Por ejemplo, bueno, comparándolo con UDG, UDG estaba un poco más enfocada como la clínica, pero en este caso en la universidad iba enfocado a algo en específico, o tú te dirigiste también, desde ese momento dijiste, yo me estoy interesando más por lo organizacional o algo así por el estilo. Desde ese momento no, la verdad es que los primeros, sobre todo 3 o 4 semestres, justo cuando veía sus preguntas analizaba mucho esta parte. Creo que los primeros 4 o 5 semestres es común, o sea, te dan en la mañana una materia de clínica, luego una materia educativa, luego una materia social y luego una materia laboral, ¿no? Porque recordemos que son 4 ramas, entonces siempre te lo mezclan y luego las metodológicas y luego los números y luego ponte a contar, o sea, te dan de todo. La verdad es que sí te lo mezclan y los primeros, sobre todo 2 semestres, yo la verdad es que ni siquiera tenía noción ni a dónde me iba a dirigir, ni qué iba a hacer. Yo me metí, justo el otro día decía, ¿por qué me metí a estudiar psicología, no? Sí. Creo que siempre fue ayudar a otros, pero nunca entendí que sobre todo los primeros semestres me sirvieron para ayudarme a mí. O sea, conocerme a mí, ayudarme a mí, ayudar a mi familia, a las personas más cercanas. Todavía ni cobraba, entonces no sabía ni que daba terapia a mis amigas. Entonces, pues en ese entonces ya das muchas cosas, te das por sentado la psicología, pero realmente todavía en ese momento no llegaba a ese lapso de tomar la decisión. ¿Cuándo empiezas a tomarla? No sé si me adelanto un poquito, pero ¿cuándo empiezas a tomar esa decisión? Creo que cuando empiezas ya en el 5º, 6º semestre, 7º, yo tomé la decisión de hacer prácticas en diferentes lugares para conocer cada área. Entonces eso, si me preguntas a mí, creo que es el momento ideal. Antes a lo mejor no tanto, o a menos que desde que tú te metas ya digas, a mí me gustan mucho los niños, y obviamente te gusta la educativa y digas, ya desde un principio la quiero estudiar para dedicarme a los niños y ya vayas muy enfocada, y en el camino puedes o cambiar de decisión o asegurar tu decisión, ¿no? Acertarla, ¿no? Yo creo que yo no tenía un enfoque y lo viví hasta que hice mis prácticas. No la odié, pero no fue la que menos me gustó. Estuve en el Hospital Civil, en neurología, neuropsicología. Entonces digo, no la odié, pero sí le fue bien difícil porque yo veía a cada niño con cada enfermedad, cada diagnóstico tan triste. Fue como, o sea, el Hospital Civil para mí me dio la oportunidad de hacer mis prácticas y yo estaba muy contenta. El doctor Ángel, no sé si aún esté, pero era una eminencia en la neuropsicología. Y se metía, veía el estudio y te decía, mira, esta parte del cerebro no tiene no sé qué y no genera endocrina. Y les explicaba a todos los papás y los papás llorando y el niño ahí perdido. Entonces, a mí me gustó ayudar. Vi que era mucho servicio el que tenías que dar, o sea, brindar mucho, pero en ese momento sentí que la sufrí mucho, o sea, sentí que fue un shock, o sea, de ver a todos los niños, toda la deficiencia que tenemos en el sistema de salud, en la parte psicológica, como es, ¿por qué vamos a llevar al niño psicólogo? Pues de que estuviera loco, ¿por qué los papás tenemos que ir, no? Entonces esas creencias, y todavía en ese entonces eran muchas cosas, pues me dio mucho susto. Entonces ahí fue cuando dije, creo que aquí en el hospital no me veo y no creo que no es por lo que estudian, no es por ahí, ¿no? Las educativas, las hice en el CUSEA. CUSEA me dio la oportunidad de hacer orientación vocacional y ahí sí me emocionaba mucho, porque íbamos a los salones y les ayudábamos a los chicos a identificar su orientación, precisamente a dónde querían ir, de todas las carreras, desde contabilidad, o sea, no era como nada más nuestra carrera o recursos humanos, no, era todas las carreras, el que dirigía el programa nos mandaba y les hacemos un estudio y en ese estudio con esos resultados les entregábamos resultados y les dábamos orientación individual a cada uno. Y luego aparte les dábamos si querían terapia o si querían alguna ya como especialización, íbamos varios colegas de la misma universidad internacional ahí y teníamos como un sistema integral en cuanto a la parte educativa, ¿no? Y en cuanto a la parte laboral, ahí fue cuando me enamoré. Me mandaron a una empresa que todavía está ahí, el otro día pasé por ella y me emocioné mucho, se llama Asamsa y Asociados, es una empresa de reclutamiento de personal. Y ahí yo hacía mis prácticas, hice 400 horas de práctica. Ahí fue cuando yo dije, esto es lo mío. Yo llegaba ahí, era bien feliz, porque hacía hasta cosas además de las que no me pedían y ni me pagaban. Desde saludar a porque llegaban 50 personas de un jalón, y ellos hacen contratación masiva. Entonces están formados los 50 allá afuera, y en lo que entraban, ¿no? Yo desde que entraban ya me emocionaba. Yo decía, ¡ay, ya vinieron todos! ¿No? Hola, buenos días. Saludar a la gente. Luego, entregarles la documentación. ¿La trajeron? No, señor, le falta esto, orientar a la gente, esta parte. Entonces ahí yo dije, esto es. Y la que dirigía ahí me dijo, tienes mucha habilidad de comunicación y tienes mucha paciencia con las personas, porque eran incluso personas mayores. Y a mí eso se me hacía de que yo decía, y va a trabajar, señor, tiene necesidad y les van a pagar 132 pesos. Y yo decía, ay, pobre señor, ¿no? Pero bueno, era lo que había y en ese momento también las ofertas laborales y todo. Entonces, ahí creo que las prácticas te ayudan. A lo mejor ya me fui muy larga, pero las prácticas te ayudan. Y los maestros,
por ejemplo, a mí la que nos mandó al hospital, la maestra no me caía, o sea, no me hacía como clic cuando daba su clase, y entonces desde ahí también creo mucho. Los libros, por ejemplo, las lecturas. No era lo mismo leer el DSM-5 en ese entonces, y saber todos los trastornos y acordarte y en el examen entenderlos. Así yo leía algo de desarrollo organizacional y yo decía, y en el trabajo, y la empresa, y la organización, y el proceso, y no sé, entonces eran palabras que a mí me gustaban, me emocionaban, me llamaban la atención. Y en la educativa también un poco, la verdad es que no lo puedo negar, la educativa a mí también me gusta mucho. Pero ahí les va otra cosa que una maestra me dijo, ¿quieres no quedarte tan pobre? La laboral es la que, para no decir otra cosa, la laboral es la que mejor paga. Y la que nunca hice tanto prácticas o que la verdad no fue la clínica. Como nunca pensé ni en una rama, ni en estudiar, ni en especializarme, yo iba a terapia porque nos pedían que fuéramos como parte de la escuela, ¿no? Ya ven que es obligatorio. Yo iba y luego ya hacíamos ahí prácticas de dar terapia y teníamos nuestros pacientitos y todo, pero realmente no me veía en un consultorio, no me veía estudiando gestal, familiar, no sé, todas las ramas que tiene la clínica, no me veía yéndome para allá, por eso yo en esas no les metí como, las clases las pasé y sí me gustaron, pero nunca le metí tanto, porque sí tenía como en esas ya sus últimos lapsos, fueron 9 semestres, el 6, el 7, el 8, pues fue como más encaminado a dirigirme ya a la parte laboral, ¿no? Ya tenía muy claro que sí me gustaba esa. No sé si ya me adelanté, pero yo sigo, ustedes díganme. Muchas de las preguntas que teníamos ya respondiste y está perfecto, ¿no? Porque puede fluir más rápido. Sí. También le iba a preguntar, bueno, pues prácticamente tú conforme iba pasando la carrera, pues tú encontraste como el cariño, ¿no? Y de alguna manera con las prácticas y luego el trabajo posteriormente que adquiriste te ayudó bastante, pero quisiera saber si en algún punto tú decidiste hacer algún diplomado, algo extra que pudiera aportar bastante a la rama a la cual tú te estabas dirigiendo, algo que hayas hecho en el proceso o simplemente por pura práctica. Ok, cuando tú terminas la carrera, sí te piden que tu examen sea especializado en algo, no sé si todavía suceda eso. En la Universidad de Guadalajara yo fui a hacer mi examen de titulación. Ajá. Y te preguntan hacia qué rama quieres que sea dirigida tu examen y tu evaluación. Entonces, desde ahí ya yo decidí que fuera hacia la laboral. Entonces, yo mucho de lo que yo estudié para mi examen y para mi evaluación, para que mi título se diera, lo encaminé ya a esa rama. Esa es una. Y otra, nunca he estudiado algo más, o sea, como completar, y eso siempre ha sido como nomás la licenciatura, porque no todo mundo sabe, hoy en día se van a enterar, ¿verdad? No todo mundo sabe que soy psicóloga laboral. Mucha gente piensa que soy de recursos humanos, que soy de relaciones públicas, que soy de marketing, les puedo inventar de administración, les puedo inventar miles de carreras que me han hecho creer que tomé, porque la psicología laboral, primera, no es tan reconocida como tal, ustedes lo deberán de ver en la escuela, me imagino, y otra, porque estudiar una maestría también una maestría en desarrollo organizacional también se requiere muchos recursos económicos, en tiempo, te piden muchos requisitos en muchas cuestiones, y mi sueño en algún momento sí fue, o sobre todo cuando trabajaba en el Guadalajara Country Club y cuando trabajé en las empresas de reclutamiento, estudiar una maestría enfocada en desarrollo organizacional. Sería como lo ideal para complementar esta parte básica, porque yo tengo mucho a la base, pero tengo también ya la experiencia práctica, que eso también te enfoca, ¿no? Obviamente. Hay quien a veces no tiene la carrera, pero tiene la experiencia práctica, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta que tendría, ¿no? Prácticamente que desde que tú te titulas o haces la evaluación, va enfocada a lo laboral y que todos tus trabajos vayan enfocados en eso. Yo no me veía, por ejemplo, pidiendo trabajo para estudiar, para dar clínica o pidiendo trabajo en una escuela o pidiendo... Y luego dicen la social, por ejemplo, me faltó esa, pero no sé ustedes cómo la vean, pero también, pues todo lo que hacemos es labor social. Sí. Entonces, no somos trabajadoras sociales, pero somos labor social, ¿no? Entonces, al final siempre llevamos la psicología social con nosotros también, ¿no? Pero bueno, adelante. Porque me gusta hablar mucho, ¿eh? Si ustedes no me detienen, yo les digo. Bueno, ya nos platicó de muchos retos que tiene, que tuvo la escuela. Y a mí me gustaría más saber cuáles retos ha enfrentado en las empresas, o sea, cuál es la parte más difícil que ha tenido dentro de las empresas o qué retos, y así pues. Sí, creo que ahí pones en práctica mucho la prudencia, la paciencia, la empatía, la habilidad de tener como la posibilidad de escuchar al otro, el comunicarte con las personas en las empresas, ¿no? Me han tocado, los momentos más difíciles son cuando corres a alguien.
O sea, cuando en la parte organizacional, cuando corres a alguien, cuando le llaman la atención a alguien, o sea, cuando levantas un acta administrativo, cometió un error, hizo un robo, o sea, alguien hizo una actividad ilícita en una empresa, regularmente pues tiene una consecuencia, ¿no? Pero ¿quién se la va a decir? Y te mandan, ¿no? Entonces, cuando ¿quién se la va a decir y te mandan? Esas experiencias son muy tristes porque dejas a alguien sin trabajo, pero también hay una consecuencia, ¿no? De algo que él hizo. Entonces tienes que hacerle entender y luego aguas con lo que dices y las palabras y lo que prometes, porque luego te pueden demandar, porque luego te pueden agredir a ti directamente porque tú eres quien nos estás quitando su empleo, porque pueden suceder muchas cosas, ¿no? Entonces creo que las más tristes son esas, las del desempleo, la de quitarle a alguien, la de un acto administrativo, llamar la atención, y después poco a poco vas aprendiendo y se te hace más fácil. No es que te guste correr gente, la verdad, nunca me ha gustado correr gente, pero se te hace más fácil porque entiendes que es tu trabajo y que entiendes que esa persona, o sea, no te lo comes tú, no te lo quedas tú, sino que entiendes que la otra persona fue quien hizo algo, ¿no? Ya lo hace como un sistema, pues. Ándale, con un sistema, un método. Ya llegaba, yo ya traía la hoja del abogado que me había dado, o sea, ya me asesoraba. Sí. Porque luego o sea, ya pasaba algo y yo decía, chin, ya la regué, o sea, pero pues a mí me mandaban también, ¿no? Y aprendes mucho de los gerentes. Por ejemplo, yo tuve gerentes de recursos humanos muy buenos. Y yo le preguntaba, yo era bien preguntona, yo le decía, oiga, ¿cómo se hace esto? Oiga, ¿dónde hago esto? Oiga, ¿cómo se hago lo otro? Una acta administrativa, ¿cuántas actas depende? Hoy faltó, ¿cuántas faltas son? 3. ¿Cuántas inasistencias? ¿Cuántas impuntualidades? ¿Esto acredita? ¿Qué dice la ley? Siempre Sí. Acuérdense mucho de esta parte. ¿Qué dice la ley? La Ley Federal del Trabajo te dice una cosa y hay una ley interna dentro de las empresas que dice otra cosa, que es el Reglamento Interno de Trabajo. Entonces ahí sí, esas no se tienen que contrariar y tú no te tienes que contrariar cuando hables con las personas, porque ese es el trato, ¿no? Y cosas bonitas, por ejemplo, tener a 600 personas capacitadas en un mismo tema de atención a clientes, cuando no quieren asistir a los cursos, cuando son muchas horas, cuando es una pérdida de tiempo para ellos, cuando dicen miles de cosas y que los convences a través de un buen programa y les dices, mira, esto te va a traer estos beneficios, asiste tantas horas, tienes que ser flexible, armas grupos, acomodas, traes a los instructores, preparas los grupos y al final del día, cuando haces la presentación ante un comité en una empresa y le dices, lo logramos, 600 personas están capacitadas en este tema, en este tiempo, ¿no? Entonces esa parte también, por ejemplo, de lograr traer a la gente, siempre había muchos que me decían, yo voy a los cursos nomás porque tú me invitas, Ale, porque tienes una buena forma de invitar, o sea, realmente ni siquiera sé si el tema me va a gustar o si voy a estar ahí a gusto, ¿no? Pero tú me invitas y tienes una buena forma de convencernos, de atraernos, a veces nos das sanduchitos y ya, ¿no? O sea, había quien decía eso, pero esa parte de la capacitación también es muy padre. Y ahora se van quedando esas historias, se van quedando en las empresas. Hoy cuando voy a visitarlos o cuando veo a gente con la que he trabajado, pues obviamente te dice, ay, me acuerdo de tal día, de tal curso, de tal cosa, o me acuerdo cuando tú me contrataste, o me acuerdo cuando me aumentaron el sueldo gracias a ti, o sea, cosas que van sucediendo con la gente que va trabajando en las empresas, también buenas, ¿no? No siempre malas, y hay pues muchas historias en todo, pero creo que tú siempre debes de estar orientada a tener, insisto, esa empatía con esa persona, escuchar la otra necesidad y tú tener muy claras las reglas del juego. Sí. Se está sucediendo por esto, ¿no? Entonces con las empresas fue así. Bueno, nos comentaba que pues usted estuvo encargada de hacer llamados de atención, de despedir personas y así, pero en el caso en el que había algún conflicto entre los miembros de una organización, de una empresa, ¿cuál era como la estrategia personal que usted tomaba para trabajar con estos conflictos entre varias personas? A ver, si te entendí. ¿Te refieres a si yo intervenía? Sí, porque supongo que esa también como que se lo aventaban a usted de que está viendo este problema, entonces, ajá. Regularmente lo hacía el representante legal de la empresa, Okay. Porque si es un tema como más difícil, ¿no? Ir a conciliación, ya llegar a hacer otra cosa, era como más legal, lo hacía el representante de la empresa. Pero cuando me tocaba verlo o vivirlo, creo que siempre lo más importante era saber negociar. Él era mi gerente, él tenía la habilidad de saber negociar. No importa qué haya sucedido, no importa quién tenga la razón como tal, que los dos den su punto de vista. Me acuerdo que siempre los ponía así y los escuchábamos. Primero lo hacía con ellos, juntos. O sea, no era como primero hablo contigo y luego los juntaba, me acuerdo, los ponía ahí. A ver, dame tu versión de los hechos, dame tu versión de los hechos. Escuchaba la versión de los hechos, se intervenía y de ahí negociaba. Si se iban a ir despedidos los dos, pues ¿por qué iba a pasar? Si se iban a quedar, ¿qué iba a suceder con esa acta o ese proceso de ese hecho que habían hecho? ¿Qué consecuencias tenía ese hecho?
y cómo iban a negociar para que ambas partes quedaran y qué compromiso, la última parte que me acuerdo perfecto era qué compromiso van a tener para que esto no se vuelva a repetir y que sus compañeros o los que están alrededor lo vean de una forma, ¿no? Entonces conciliar, siempre era conciliar, negociar, atender, escuchar y comprometerlos a ellos que la chamba pues era de ellos, ¿no? Porque uno pues está... Y ya cuando llegaban a más altos, o sea, que eran pues ya más golpes, otras cosas más fuertes, pues sí se iban ya más a conciliación, o sea, ya se iba más allá y obviamente pues ya incluso había demandas o lo que fuera, ¿no? Obviamente sí se va algo más legal, pero acuérdense, siempre cuando pasa algo legal, algo así, asesórense, pero sobre todo lean mucho. Yo me acuerdo que yo veía antes la Ley Federal del Trabajo como algo inalcanzable de poderla conocer o aprender o saber los artículos, qué funciona, qué no funciona, qué aplica, qué beneficios tienes, qué obligaciones tienes tú también como empresa. Entonces, sosténganse mucho en lo que ya existe, por lo cual se forman las empresas, ¿no? Bueno, otro tema que quiero abordar, prácticamente durante toda la plática estuviste mencionando cualidades que son muy importantes en esta rama de la psicología, que quisiera recapitular y asegurarme de que estoy tomando todas en cuenta, ¿no? La primera que nada, pues es la comunicación, o sea, esa habilidad que tienes incluso de platicar las cosas y de irte a otros lados, pero sin desviarte tanto del tema, o sea, es bastante, pues interesante, ¿no? El saber comunicarnos, también otra habilidad que comentaba, la de hace ratito, se me fue, saber negociar, de alguna manera, ¿tienen alguna otra? La tenía en la mente, pero ya se me fue. ¿Empatía? Empatía y una que a lo mejor no mencioné mucho, pero que recuerdo perfecto que quería mencionarle, que para mí era importante, la confidencialidad. Acuérdense que los psicólogos somos confidentes ya por naturaleza cuando estudiamos, pero cuando estamos en una empresa, todo lo que escuchemos, ya sea dentro de la empresa, del cliente, el candidato, el que se contrató, el que se va, el que te firmó, el que trabaja ahí, el líder, porque vas a ir a darle un curso y vas a escuchar la necesidad del líder, el que está tomando precisamente el curso, todo eso tienes que tener ese tacto y esa, sobre todo, darles la confianza primero, creo que es el paso número 1, y después de que te la den, tú tener esa posibilidad de nunca cometer el error de que esa información se salga. Porque en recursos humanos y en lo que tiene que ver con la organizacional, todo aquello que a ti se te salga o que sea en un mal momento o en una mala, se puede malinterpretar. Nada de chismes. Entonces, nada de chismes y nada de eso, porque entonces tú eres la imagen. Yo me acuerdo perfecto que fue el empleo en el que más duré, que en el Guadalajara Country Group me decían, Ale, aguas con lo que hablas, cómo te vistes, cómo... Y muchas veces al principio no lo entendía porque estaba muy chica, porque no sabía. Después, cuando me empecé a vestir mejor, cuando empecé a caminar, cuando empecé a dejar de tener ciertas amistades porque ya no pues tenía esa posibilidad de ser llamada con esa mala imagen, yo dije, no, tengo que tener un comportamiento sin dejar de ser yo, obviamente, ¿no? Por la edad que tenía y por quién era, ¿no? Y el conocimiento. Y yo les decía, afuera podemos, pero aquí necesitamos tener más prudencia. Cuando lo trabajé o me involucraron en algún, porque una de las malas también es que te involucran en muchos chismes, ¿no? Que si ya andas con no sé quién, que si ya alguien te hizo un favor, que si ya estás ahí porque eres mujer y algo pasó, o sea, porque eso en las empresas siempre sucede, y como mujeres al frente de un lugar o con cierta potencia o con cierta responsabilidad, siempre te van a tachar de muchas cuestiones, ¿no? Hay que saber ser muy prudente. Primero, no tomártelo nada personal, porque si no es cierto, pues a nadie le debes nada, ¿no? Y segunda, generar mejor esa buena imagen y esa confianza de quién eres tú y que sí realmente sí eres, para que los demás vean eso, ¿no? Y se replique y digan, no, pues resulta que Ale no era tan volada, nada más que es muy buena onda y es muy chicharachera, le gusta mucho platicar, pero no anda con nadie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo que es de los más bajos en las empresas, pero que sí sucede, ¿no? Sí. Adelante. Ella es la más cohibida, pero me emociona más porque todos empezamos así, entonces... Me da gusto que te animes. Yo te quería preguntar sobre la importancia de las evaluaciones psicológicas cuando estás en una empresa y el generárselas a los demás. Ok, muy bien. Las evaluaciones psicológicas yo creo que son, y sobre todo las psicométricas, que son las que yo más aplico, son una herramienta que te hace, cuando tú conoces a alguien o le entrevistas, les voy a poner algo de la vida diaria que yo vivo. Cuando yo conozco a alguien y lo entrevisto, ahorita por ejemplo ya las conocí, que ya las detecté a cada una, ya las analicé, porque es normal, ¿no? Nos pasa, no hay forma de no hacerlo. Somos por naturaleza a analizar. Pues somos psicólogas, ¿no? Te dice una cosa,
pero necesitas como un sustento, siempre hay como, pues por eso hacemos exámenes, por eso vamos a la escuela, ¿no? Y el sustento antes era hacer un dibujito, y con el dibujito te evaluaban. Hacer unas cartitas de colores, y con las cartitas de colores te evaluaban, depende de qué color ponías primero y no sé qué, ¿no? Y todos tienen un nombre y son test y les llaman y los hacen y te lo siguen enseñando y sí están muy padres, ¿no? Y yo no digo que no, pero obviamente también, pues hoy en día se han actualizado mucho, entonces pagar por una herramienta, yo que tengo una plataforma la cual es mía y yo le invierto para poder generar un buen resultado con una gráfica bonita y con un resultado que diga, esta persona tiene estas competencias, entonces cuando tú la evaluaste y la entrevistaste, sí es, o si tú le viste, por ejemplo, que le faltaba liderazgo en la entrevista y aquí sale en 25 o en 30 porque ya te da el resultado, pues coincides en que esa evaluación primera es importante hacerla y segunda, que sea de una forma correcta aplicada, ¿no? Porque también si no da las instrucciones correctas, si la persona no entendió, si tú no metiste las competencias correctas al perfil, porque en una psicometría, en una evaluación tienes que meter las competencias que tú quieres medir. Entonces también si quien lo está aplicando no lo hace de forma correcta, el resultado no es idóneo, ¿no? Y a quién se lo entregas. Cuando se los entrego a los gerentes, porque evalúo dos cosas, quién va a entrar a trabajar y quién ya trabaja ahí. Y quien ya trabaja ahí, no, pero si tiene un liderazgo muy bueno, porque ahí salió abajo. Habrá que analizar. Habrá que analizar qué pasa con esa persona, porque usted considera que es un buen supervisor, porque a lo mejor hay algo ahí que no está, entonces hay que platicar con él, hay que evaluar, hay que saber qué contestó, qué hizo, ¿no? Entonces, también eso ayuda para que las empresas hagan cambios, evaluarlos. Las evaluaciones psicológicas no son para los locos, las evaluaciones son para que sepamos, porque ninguno pasa, o sea, no es que haya un 100, ¿no? No hay una métrica en que dejamos de creer que el 100 es lo ideal. Si ahorita sacas un 70 es saber que ese otro 30 puedes trabajarlo, te pueden pagar un curso, te puedes quedar, puedes crecer ahí y estaría bien padre, ¿no? Sí. Entonces ver ese 30 como una oportunidad de crecimiento, no ese 70 como reprobar, ¿no? Sí. Entonces, no sé si más o menos por las evaluaciones a ustedes les hace sentido con lo que ven ahorita en la escuela, como también ya la inteligencia, obviamente, y las plataformas, la inteligencia artificial, pues ya te da muchísima resultado mucho más rápido, que antes toda manita y luego el test dice y el libro dice, entonces tú anotabas ahí, ¿no? En aquellos entonces yo así lo hice, la verdad, yo hoy digo, metes ahí todo, le dices qué quieres y te arroja. Entonces también está bien padre eso, poderlo utilizar, ¿no? Bueno, nos comentaba que en el área de contrataciones, de capacitaciones, etcétera, pues trataba con diferentes edades de personas. Entonces me gustaría preguntarle de qué manera usted trabajaba como con esta diferencia generacional. O sea, cuál era su estrategia de acercarse como a cada edad y así. Ok. Primera que casi nunca saben mi edad, entonces está bien padre porque puedo pasar por muy chiquita o por la experiencia puedo pasar por muy grande, entonces ahí tenía una ventaja, ¿no? Sí. Había quienes me veían como la niñita de, ¿esta niñita qué? Y había quienes decían, tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Cuántos años tendrá, no? Entonces esa parte me ayuda mucho, mi forma de ser y obviamente, como les digo, que pase un poquito desapercibido a mi edad. Entonces no me ven, ni los grandes me ven grandes ni los chiquitos me ven tan chiquita, entonces normal. Y el contacto con la gente mayor siempre he creído, y mayor le llamo a mayores de 40, ¿no? Y vaya que yo casi llego para allá. Primero, escuchar su necesidad o su inquietud. Muchas de las cosas con las que no sabemos lidiar es qué le hace falta. O sea, yo les decía ahorita, desde sacarle punta al lápiz, escribir, es que no traigo este documento, ¿dónde puedo sacar la copia? La tecnología, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Los documentos. Oiga, baje ahorita aquí su CUR y nos la entrega y ya para que no se vaya y lo contratamos, ¿no? Pero la gente le gritaba. Entonces, el señor obviamente, imagínate, desesperado, le están gritando por una CUR, dice, ya me voy, no quiero trabajar, ¿no? O sea, ya no quiero estar aquí, me voy. Entonces, si tú tienes esa paciencia de explicarle, de acompañarlo, a hablarle a su nivel, decirle, él a lo mejor no trae tanta tecnología. Con los chavos igual. Con los chavos es como más rápido, más seguro, más filtro, más, o sea, sin nada, te vas de boca casi con ellos. ¿Por qué? Porque tiene que ser más rápido todo. Y tienes que estar más oigan, va a haber un curso, pero ¿qué creen? En el curso al final vamos a tener tal actividad y va a haber tal recurso y les voy a regalar 1 hora de salida antes, ¿no? Si eso les ofreces eso ahorita, ellos están felices, ¿no? Sí. Entonces tienes que saberlos conocer y tienes que saber qué necesidades para poder entenderlos y entonces
acercarte a estas personas, depende de la edad que tengan. Y los que estamos en medio, que no somos ni tan grandes ni tan pequeños, pues creo que tenemos esa virtualidad de decir, ya fuimos creados de una forma, hoy es una nueva tecnología, una nueva visión, tenemos como más apertura para así poder ceder, ¿no? Entonces, para mí era mucho más fácil por esas cuestiones que les platico. Bien, muy bien. Yo no tengo nada más que preguntar y no tengo para ver. No, pues es que sí. ¿Sí? Creo que ya abordamos. Yo creo que podemos ir cerrando. Ustedes pueden ir cerrando. Ok. Igual que si nos puede platicar más de su empresa, o sea, Ok. gestionarla más, no sé, Ok. que más división, pues, no sé. Sí, a ver. Promocionarla. Muy bien. Promocionarla. Me late. A ver, ¿qué les puedo platicar de Talent Link? Miren. ¿O cómo gestiona el talento humano? Ok, ¿cómo hacemos el proceso nosotros? Sí. Ok, ahí te va. Si tú ahorita llegas, vamos a ponerlo en un ejemplo para que sea todavía mucho más claro, siempre digo, ¿no? Si ahorita tú llegas y me dices, Ale, necesito una recepcionista, ¿no? Pero quiero que sea como Dani. Pues, ¿y qué hace Dani, no? Entonces, hay que preguntarle a Dani, porque hay muchas empresas que no tienen el perfil de puesto. Punto número 1, tener el perfil de puesto. Ay, sí. ¿No? Entonces hay que preguntarle a Dani, es que Dani se me va a ir, o Dani ya se fue, o Dani no sé qué, entonces antes de que se vaya Dani, o Dani ya se fue, hay que investigar qué hacía Dani, ¿no? Porque no tienen el perfil de puesto, me pasa mucho. Yo recibo, les da risa siempre que les cuento, pero neta yo recibo perfiles de puesto por audios de mis clientes. Quiero una muchacha que está en la entrada, pero que entonces diga, que reciba, pero que no me cobre tanto, pero que conteste el correo, pero que sí pero que saque la basura, pero ¿y a qué horas quiere? No, pero que entres de temprano, que abra, porque si no abre, entonces sí. Entonces primero, paso número 1 en cualquier proceso de Talent Link es el perfil de puesto. Hay empresas bien fregonas y bien estructuradas que ya tienen un perfil, tienen hasta los KPIs de lo que miden del perfil, tienen el proceso bien claro, entonces tienen hasta el manual de lo que tiene que hacer la persona, ¿no? O sea, hay empresas grandísimas a nivel internacional o a nivel nacional, muy fregonas, que ya nada más, Ale, ahí te va el perfil de lo que queremos, ¿no? Sí. Entonces ya cuando lo tengo, si lo tengo, pues está bien padre, si no lo tengo hay que hacerlo, porque si no, no sabes qué buscas. Y si no sabes qué buscas, no vas a encontrar, ¿no? Entonces, perfil de puesto número 1. 2, ¿en qué medios de comunicación? No sé si ustedes sepan, pero hoy en día hay muchas plataformas de empleo. Entonces, hay que saber dónde ponerlo, cuándo ponerlo, le metes recurso, ¿para qué? Para que tenga vistas esa. ¿Cómo lo redactas? ¿Qué título tiene la vacante? ¿Qué viene? Cosas así, 2, 3, 5 cosas importantes. ¿Qué experiencia requieres? O sea, ¿qué la persona tiene que tener? De eso entra también conocimientos, habilidades, inglés, Excel, no sé qué, bla, bla. Y luego le empiezas a decir qué le ofreces. Lo enamoras. Sí. ¿No? Lo enamoras con el horario, lo enamoras con el sueldo, lo enamoras con los beneficios extras, prestaciones superiores, los viernes salimos a las 2. No sé, cositas así chidas que dices tú, ok, esto, ¿dónde estamos? ¿Qué giro somos? Empiezas a hablar, ¿no? Entonces son 4 o 5 cosas básicas que tiene que tener una publicación. ¿Dónde? Redes sociales también. ¿Dónde? Plataformas de empleabilidad. ¿Dónde? En tus propios estados de WhatsApp, tu conocido. En los grupos de reclutamiento también. O sea, en todos lados las publicamos, ¿no? Y llegamos al siguiente paso, que es el más difícil, el filtro. Sí. Hay que filtrar. Oye, pero te llegaron 5. Pues también bien poquitos, hay que ver qué está pasando con la publicación. Oye, te llegaron 100. Hay que ver qué pasó también. Y empezar a revisar esos 100. Y de revisar esos 100 hay que ver quiénes pasan, quiénes no. Entonces ahí vas haciendo un embudo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la recepcionista pues es mujer. Ya desde ahí haces un embudo. Si te llegaron 100 y 40 son hombres, pues ya quedan descartados porque el cliente o la empresa en ese momento no quiere, ¿no? Que esa es discriminación, aguas. Sí. No puedes, cuando tú publicas una vacante, decir que quieres un hombre o una mujer. No puedes poner la palabra. Las plataformas no te permiten y te eliminan la publicación. Es discriminación laboral. Claro. ¿Okay? Hay que tener mucho ojo hoy en día con las palabras y lo que usas, porque aunque busquemos una mujer, no le podemos decir a los hombres que no. Necesitamos tener tacto y hacerlo, ¿no? Bueno, 60 nos quedaron de mujeres. Oye, pero es que resulta que 10 o 20 no viven cercanas a la zona y él quiere que entren a las 8 de la mañana, pues también por ubicación vas descartando. Sí. Y ya, te quedan 30 o 20, empiezas a llamar o a escribirles, a decirles de la vaca. No, el sueldo no me queda. No, es que yo no tengo tanta experiencia. No, y empiezas, entonces ya nomás te quedan 5. La citas a entrevista. En la entrevista evalúas todo esto que les acabo de decir. ¿Qué competencias tiene esa persona? ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo la ves? ¿Te está mintiendo? ¿No te está mintiendo? ¿Te ve a los ojos? ¿No te ve a los ojos? ¿Qué te dice? ¿Qué te comunica esta persona? Y una vez que la entrevistas, entonces le dices al cliente o a la empresa o al lugar,
te tengo a una mejor Dani. Y entonces ya le dices, te tengo una mejor Dani, la ve, se enamora de Dani, Dani se enamora de la empresa, porque también al candidato hay que enamorarlo y decirle, oye, la empresa tiene esto, cuando la conozcas, cuando llegues, tú vas a estar directamente con el dueño, con el gerente de la empresa, tienes crecimiento a corto plazo, largo, no sé, tienes estos beneficios, bla, 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 ¿no? Van a la entrevista ya presencial. Yo hago videollamadas o videoentrevistas. A partir de la pandemia lo puse en práctica, para mí es mucho más funcional y para los candidatos porque no todo el mundo llega a los lugares y aparte pues ya la conexión es mucho más accesible, entonces a partir de la pandemia hago videollamadas y videoentrevistas y me funcionan perfectamente en diferentes plataformas, ¿ok? Y va la persona a la entrevista, ya, pues el gerente ya la quiere contratar, casi quiere que se quede en ese momento y le dice, espéreme, alto ahí, porque luego ahí es cuando suceden las cosas, la gente se va y no se queda. Hay que aclarar y hay que hacer una oferta de contratación formal, por escrito, qué quieres, qué le pides, qué le entregas, qué le das. Hay que aplicarle la psicometría para decirle si sí, qué competencias trae, que si la hicimos antes, o si no, porque a lo mejor me la salté, pero si la hicimos antes o después, o a veces hay clientes que no la quieren, no la aplicamos, no pasa nada. Y la investigación laboral. A ver, Dani, ¿cuándo trabajaste en este lugar? ¿Cuánto tiempo duraste? Vamos a hablar, vamos a ir a tu casa. Y ahí truenan. Truenan los candidatos y truenan las empresas, porque a veces ahí salen cosas que no nos agradan, ahí salen cosas, o se emplea y se va a otro lado, o nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces ese es el segundo filtro más importante, pero para mí tiene mucho que ver con mi garantía y mi calidad de trabajo. Investigar bien al talento que se va a llevar y que se va a integrar a la empresa y que también la empresa tenga los valores y la congruencia, ¿no? Y ya la contratación, ya como no existen las outsourcing, no se puede contratar ni subcontratar, la contratación siempre es directa con las empresas que me contratan a mí el servicio para yo reclutarlas. Ya, se contrata, su primer día, como llega, si ya llegó, yo soy mucho de acompañar al candidato, ¿no? Nosotros somos mucho de acompañar al candidato, entonces en ese proceso de acompañarlo, pues es principalmente que él se sienta a gusto con el proceso que está viviendo hasta que llegue a su primer día de trabajo. Ya llegaste a tu primer día, te deseo mucho éxito, te agradezco mucho toda tu disponibilidad en el proceso. Yo ahí no voy a estar físicamente, pero cualquier cosa que tienes mis datos, estoy a tus órdenes. A la semana, 15 días le mando otro mensajito, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue? Ya te explicaron todo, ¿cómo vas con el puesto? Hay quien reniega, está bien difícil, no era lo que yo pensaba. O alguien, ay, sí, estoy bien contenta. Y ahí lo vas midiendo y te vas dando cuenta cómo va la persona. Y hoy en día tengo muchos candidatos o muchas personas que les ayudé a encontrar empleo que luego se vuelven mis clientes, porque luego ellos ponen su empresa o luego ellos me promueven con alguien, o ellos me dicen, es que ella sí me acompañó, ella sí me ayudó, o ella sí me orientó, ¿no? Incluso hay candidatos que les digo que no quedaron, y como les digo que no de una forma cordial o de una forma precisa, también ayuda en este proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso intervenimos varias personas, ¿no? Tengo quien me ayuda con el socioeconómico, tengo una plataforma de psicometría, tengo las entrevistas, o sea, es un proceso de un conjunto de selección que se hace para que Talent te lleve a ti el mejor talento y que tú también te quedes como talento en esa empresa durante muchos años. Y así tengo muchos casos de éxito que tienen trabajando muchos años en las empresas. Yo sé si ya con esto les expliqué un poquito el proceso y si les llama la atención y les interesa, créanme que digo, hay mucha competencia, hace poquito lo platicaba, hay mucha competencia porque hay mucha gente que lo hace, pero el diferenciador está en lo que tú hagas en el proceso. La marca, ¿no? Personal, o sea, el diferenciador está en lo que tú hagas en el proceso de selección. Entonces yo sí sé que mucha gente se dedica a esto. No es algo nuevo, ni es algo que yo inventé, ni nada por el estilo, pero sí tengo una metodología muy clara, tengo unos valores y una misión muy clara en la agencia y tengo una misión muy clara de quién soy yo y qué quiero yo llevar, a dónde quiero llevar a Talent, ¿no? Entonces, prácticamente eso es por eso. Y por eso pues cada vez obviamente estoy más apasionada por la parte laboral, la parte organizacional, la parte de seguir capacitando a más gente que replique esto que yo hago, ¿no? ¿Ustedes les interesa la psicología laboral o no? Pues con todo lo que nos acaba de decir. Ya los enamoré. Sí. Ya el profe les va a poner 10 por lo menos, porque pues obviamente se encontraron a la mejor. Sí, claramente. Muy bien. Sí. Bueno, para ir dando cierre ya formalmente a esta entrevista, me gustaría que tanto a nosotros como a nuestros compañeros de quinto semestre, que ahorita estamos viendo como hacia qué especializantes vamos a ir, ¿qué les recomendaría, qué consejo les daría a los que pues tienen en mente agendar como materias de organizacional o inclinarse hacia ese lado? Ok. Primero, ¿qué les recomendaría? Que generen experiencia estando dentro de la escuela. Eso es muy importante. Así sea gratis, así sea una hora, así sea...
busquen entre sus contactos y sus conocidos quién se dedica ya a esto. Y vayan y ofrézcanle. Oye, los viernes puedo venir 3 horas a ayudarte, ¿me enseñas? ¿Me ayudas? ¿O te ayudo? ¿O me orientas? ¿O me dices qué haces? ¿Cómo lo haces? Para que si ustedes se acercan más a la área práctica y ya al área real, puedan tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, ese es como lo que yo siempre les recomendaría, que lo vean como experiencia, lo vean como un servicio social, si se puede llamar, algo altruista, que en ese momento no le van a encontrar valor y van a pensar que lo están regalando, pero créanme que eso les va a ayudar mucho a tomar la decisión de si la laboral es lo de ustedes, pues sea esto, ¿no? Talent tiene las puertas abiertas para quien quiera, de verdad, en serio, venir, practicar, escuchar, acompañarnos en los procesos, conocer lo que hacemos, vivirlo, hacerlo incluso, para que ustedes lo vivan. O hay muchas empresas que tienen muchos servicios de apoyo, incluso creo que les apoyan que para el transporte, que para no. Entonces, que hagan ese tipo de cosas durante la escuela, porque si lo dejan pasar, ese es otro tema, el segundo tema y la segunda recomendación que les doy. Vayan haciendo su currículum desde ahorita. Aunque ahorita nada más tenga la foto, los datos personales y el académico, no importa, váyanlo haciendo. Cuando salgan y quieran tocar una puerta, lo primero que les van a preguntar es quiénes son ustedes. Y si ustedes no tienen claro a través de un documento quiénes son y qué han hecho, incluso un proyecto, a veces me preguntan, Ale, nunca he trabajado, porque mis papás nunca me dejaron trabajar. Un proyecto académico. Un proyecto académico tiene un propósito, tiene un objetivo, cumples algo, generas experiencia, haces. Cuando eres recién egresado, tal vez no tengas la experiencia que requieren, pero tienes algo que le llame a esa persona para decirte, te quedas, Dani, te quedas, Andrea, te quedas, o sea, vente, sí me interesa, sí te quiero ayudar, sí vamos. O michas, al principio poco tiempo, unas horas, no sé, vas negociando. Pero si no tienes esas dos cosas, creo que es mucho más difícil. No creo que sea imposible. La escuela te da herramientas y te ayuda. Y otra, lean los libros. Sí. O sea, los libros de desarrollo organizacional, de reclutamiento, de capacitación, de nómina, o sea, todo lo que tiene que ver con esta área organizacional, lean artículos, lean libros, lean las tareas que les dejan, o sea, todas esas cosas, empápense en eso y si realmente ahí encuentran ese clic, entonces sí tomen la decisión de quedarse en esa área, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces creo que ya sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, de verdad nos encantó hablar con usted. A mí personalmente me acaba de dejar bastante intrigada como de mi futuro. A ver, ahora díganme ustedes con qué se quedan. Ya me dijo Dani que se queda intrigada y que está emocionada. Sí. Andrea, ¿tú con qué te llevas de todo esta? Pues, pues bastante información que desconocía, o sea, realmente de todo el proceso que puede conllevar el simple reclutamiento, ¿no? O sea, me voy a como ventanear un poquito, pero por ejemplo, la empresa donde yo trabajo es una empresa pues bastante, pues chica, son como unos 15, 20 personas a lo mucho. Y se toman muy a la ligera lo de reclutamiento, ¿no? Y tal vez por eso mismo el proceso de personas que duran tan poquito en la empresa, tal vez por eso mismo se ha afectado, ¿no? Y es como que todo un proceso, ni siquiera se me hubiera ocurrido de que se tiene que llevar un seguimiento después de que la persona esté dentro de la empresa, no me hubiera imaginado, ¿sabes? Entonces, como todas esas, todo eso que nos contaste, como que sí me dejó reflexionando mucho, ¿no? De que a lo mejor el problema no es solamente la oferta laboral, ¿no? Sino todo lo que conlleva el proceso para que la persona se quede en la empresa, para contratarla y pues todo el proceso que conlleva, pues la verdad es que me dejó fascinada. ¿Dónde trabajas? En una empresa que se llama Sinérgica BPO y Marketing. Súper. Muy bien. Felicidades, Andrea. Pues la verdad sí, que igual comparto la emoción porque es una visión muy diferente a lo que tenemos de la psicología organizacional. Siento que nos complementó mucho lo que vimos en clase y también clases pasadas que igual sí habíamos tocado este punto del reclutamiento, como de que la explicación en una clase y ya verlo como una persona lo desarrolla en su día a día y en su trabajo y tiene una empresa dedicada a esto, sí es como de que wow, ya todo me quedó más claro, que tenía nomás un panorama en mi cabeza de que son estos puntos y ya ahorita ya que tú nos los expreses y nos digas como lo que te emociona, cómo trabajas, cómo gestionas el talento humano es muy importante y nos da una visión más complementaria, pues, y a ver, sí estoy muy emocionada porque, o sea, no, la psicología organizacional, o al menos lo que hemos visto en clases, como que no me llama tanto la atención y ya platicando contigo es, wow, sí, es un campo nuevo
y un campo que no había explorado mucho y ahora con esta entrevista sí tengo una mejor visión y todo esto. Pues, Lo ves diferente, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora ya pensé yo también que yo debería dar clases de esto en las escuelas. Sí, Porque creo que... No, nomás sin CUSEA, por favor. Creo que O sea, estamos... nos quitó mucho. Ay, muchas gracias, no, muchas gracias. De hecho, quien me recomendó con ustedes es Flor, ella estudió conmigo en la UI. Ajá. Ella sí se dedica a la psicología clínica, ella da terapia, entonces ella pues es mi colega obviamente y siempre que le piden cualquier cosa que tengan que, todo es porque del salón soy la única que se dedica a eso. Todas, la mayoría, o ya no se dedicaron a nada, o sea, no hicieron nada con la carrera, o las que sí, clínica, o trabajan en otras cosas, ¿no? Terminaron la carrera y trabajaron en otra cosa. Pero de hecho, sí, de que Flor le preguntamos, le pregunté y ya me dijo... contigo fue, ya me acordé. Sí, yo fui. Sí, Flor es mi amiga desde entonces y es mi colega, y ella también estudió conmigo. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué emocionante. Ya me di cuenta que sí puedo. Ay,